Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos México, y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este martes 26 de agosto del año 2025. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con una experta en esta videoconferencia que lleva por título Problemas conductuales en los niños, cómo aplicar disciplina y orientación positiva. Y va a ser disertado por la profesora Flor Natalie Barreto Arroyo. La profesora Barreto tiene una maestría en orientación a la conducta, es profesora en educación integral, psicopedagoga en dificultades de aprendizaje y retardo mental. Tiene una certificación internacional de disciplina positiva, un diplomado en trastorno del espectro autista, es profesora de los diplomados de trastornos del espectro autista, diplomada en trastornos del espectro autista por la Facultad de Medicina de Venezuela, certificación internacional de disciplina positiva, maestría en ciencias sociales con orientación en la conducta, profesor en educación integral, Instituto Universitario Monseñor Arias Blanco. También es maestra especializada en niños con retardo mental y dificultades de aprendizaje. Trabajó en la Clínica Jiménez Rojas y Centro Renacer Las Mercedes. También es creadora de orientación de conducta en el Centro de Bienestar Integral Las Acacias y tiene actividad profesional de tipo particular y online. Pues es un gusto para nosotros recibir a la profesora Natalie Arroyo, a la cual le cedo los micrófonos y son suyos los micrófonos. Adelante. Bueno, muy agradecida por esta invitación al doctor Eduardo. De verdad, para mí es un placer poder... A ver, tu micrófono está apagado. Bueno, Ahora. para mí es un placer poder compartir con ustedes estos espacios y por la invitación del profesor Eduardo. Le doy muchas gracias por esta generosa invitación que me ha hecho y trabajar este tema tan interesante que tiene que ver con lo que es la orientación en la familia, de cómo ayudar en esta parte que muchas veces en todos los ámbitos tenemos situaciones con nuestros hijos donde necesitamos la ayuda. Voy a compartir la pantalla para poder que ustedes puedan ver la presentación. Y ustedes me dicen, Natalie, ya listo. La presentación tiene el nombre de, como la ven allí, problemas conductuales de los niños y cómo aplicar la disciplina y la orientación positiva. Antes de comenzar, para mí es de suma importancia compartir un poquito el trabajo que realizo para que puedan, al final podemos tener un momento de preguntas y podemos compartir algunas inquietudes. Tengo más de 30 años trabajando no solamente en clínica, sino también a nivel de institución, donde me he dado cuenta que uno de los puntos más importantes en la familia es la parte conductual y cómo manejamos la disciplina dentro de la casa. Cuando manejamos una disciplina que a lo largo de todas estas décadas ha ido cambiando y vamos a ir viendo un poquito de cómo han sido esos cambios y cuáles son las estrategias más relevantes que tenemos hoy día para ayudar en el manejo de la disciplina en casa. Y piense, yo sé que muchos de los que están son médicos y tienen familias, y una de las preocupaciones que siempre hemos tenido es cómo ha cambiado todo en la vida, todo ha cambiado, desde nuestros abuelos hasta el día de hoy. Y cómo ese cambio nos ha permitido darnos cuenta que si todo ha cambiado, ¿por qué la disciplina sigue siendo la misma?
¿Por qué seguimos enseñando a nuestros hijos de la misma forma que nos enseñaron nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos? Entonces, más o menos en ese orden vamos a ir conversando. Como ya me presentó muy bien el doctor, estas son mis especialidades y en lo que me he dedicado en estos últimos 30 años de mi vida ejerciendo en lo que es la educación y la psicopedagogía. Esta fotografía a mí me gusta mucho porque cuando se habla de disciplina siempre se nos viene a la mente como una eh, fuerza de control. ¿Quién manda a quién? ¿Los padres o los hijos? Es algo así como sentir que siempre que llegamos a la casa tenemos que mm, mentalizarnos de que hay una situación con nuestros hijos y sobre todo cuando son 2 o 3 niños y en diferentes edades. Entonces, más o menos vemos lo que es el alentar versus elogiar, que son los términos que siempre hemos escuchado en disciplina, alternativas al castigo, lo que es la palabra amable y firmeza a la vez, y qué tipo de familia venimos. Eso es muy importante. Si usted no sabe el tipo de familia, cómo fue criado su esposa y cómo fue criado su esposo y cómo entre los dos van a criar a un nuevo niño, una nueva criatura, usted no puede saber realmente cómo va a funcionar eso en su casa. Cuando hablamos de la disciplina, pues este es el título, problemas conductuales en los niños y cómo aplicar disciplina y orientación positiva. Más que un tema médico, es un tema que nos atañe a todos, porque es un tema del día a día. Esto lo vivimos todos los días con nuestros hijos. En el caso mío, soy abuela y también lo vivo como abuela, que es interesante ver que la disciplina ha cambiado tanto que muchas veces he tenido que darme y ceder mucha de la forma de disciplinar porque me he dado cuenta que funciona lo que está haciendo mi hijo. Vamos a comenzar con lo que llamamos los problemas conductuales en los niños y cómo voy a aplicar esta disciplina en casa. Y como médico también cómo la puedo aplicar y ayudar en un paciente cuando veo que hay situaciones donde amerita como un consejo en cuanto a lo que esos pacientes están haciendo con sus hijos. El contenido es disciplina y su concepto, estilos de crianza, la disciplina en el tiempo, una actividad grupal que les agradezco que si tienen a la mano una hoja y un lápiz, yo voy a hacer 2 tareas y en el transcurso de esta semana voy a dejar mi WhatsApp para que esa tarea la puedan aplicar en casa y me puedan ir comunicando cómo les fue. Y la quinta es el iceberg, que es descubrir el problema. Cada familia tiene un tipo de crianza y todos lo sabemos, pero también cada familia tiene un problema en su familia que necesita descubrir para poder ayudarles. ¿Qué es la disciplina en casa y cómo manejamos este concepto tan importante? El conjunto de actitudes desarrolladas por los padres, primeramente, dirigido a conseguir que sus hijos estén satisfechos, ocupados y desarrollándose en las tareas sociales e instruccionales y a minimizar los comportamientos desadaptativos en casa. Eso es lo principal. Cuando hablamos de esta disciplina, nosotros queremos que nuestros hijos estén satisfechos de ese hogar que hemos formado para ellos, que estén ocupados desarrollándose en sus tareas y sobre todo que minimizar esos comportamientos desadaptativos que siempre pueden estar sucediendo en el hogar. Cuando hablamos de la disciplina, es el conjunto de procedimientos, incluyendo normas y reglas, mediante las cuales se mantiene el orden, el respeto en la familia, y cuyo valor no es otro que favorecer las consecuencias de los objetivos propuestos en el proceso familiar. Si nosotros tenemos un hogar y lo vemos como una empresa, usted tiene que tener objetivos claros de esa familia. ¿A dónde quiere llevar esa familia? ¿Hacia dónde quieren funcionar? ¿Dónde creen ustedes que sus hijos se van a desarrollar? ¿Cuáles son el hogar, la casa que van a escoger para ese niño o para ese adolescente? Todo esto es como una pequeña empresa. Siempre he dicho que muchos de nosotros como personas queremos desarrollarnos en nuestras actividades
profesionales, individuales, pero el mayor desarrollo que un ser humano puede tener es dentro de la familia, donde realmente ahí creces, maduras y te das cuenta del valor que tienes como individuo. Cuando hablamos de el estilo de crianza, tienes que hacerte una pregunta. ¿Cómo fuiste criado tú? ¿Cómo fue criada tu esposa? Hoy día vemos muchas formas de crianza y muchas discusiones. Yo digo que el 70% de las discusiones en los hogares es porque queremos hacer lo que aprendimos y no nos damos cuenta que muchas veces esta situación nos está trayendo problemas aún como parejas. La forma como educamos, la forma como manejamos los conflictos en la casa. Entonces, los estilos de crianza es una interacción bidireccional en la que las estrategias empleadas para lograr el objetivo de la crianza depende de dos factores. Número uno, en las actitudes e ideas que los padres tienen y que afecta su comportamiento. Cada uno de ustedes tiene una forma de llevar los conflictos y algunos son explosivos, otros son muy pasivos. Y cuando vamos a educar a un niño, tenemos que ponernos de acuerdo de cómo vamos a trabajar nuestro comportamiento que traemos para este nuevo niño que está en casa. Las variables personales de los hijos, cada hijo no es igual. Cada época que nace un niño en su familia no va a ser igual. La forma como lo encuentra usted, ese hijo que nace, el primero, el segundo, el tercero, usted no es igual. Por lo tanto, esa variable personal de los hijos que determinan cómo perciben y reaccionan ante las acciones de los padres. Por eso se ha escuchado, y yo sé que usted lo ha escuchado, que muchos de tus hermanos se pueden decir, no, porque tú fuiste el último y eras el más consentido, el Benjamín de la casa. O tú fuiste el primero, el primogénito, el que se lleva la herencia. Siempre hay ese tipo de variables que muchas veces los hijos hasta compiten por ser mejor y verse mejor ante los padres. Y el del medio, que siempre lo llaman el sándwich, que ni es ni no es. Entonces, ese trae más conflicto porque muchas veces se siente que ha sido siempre excluido por el menor o por el mayor. Cuando hablamos de estilos de crianza, es bueno esta fotografía que traje a colación. La disciplina ha evolucionado, así como estos teléfonos. Yo no sé en qué época nació usted y con qué teléfono nació usted, pero esto nos da una idea un poquito de que si existe una transformación y progreso en todo lo que es la parte tecnológica, en todo lo que es la parte de científica, en todo lo que tiene que ver en la ciencia, ¿por qué seguimos tomando la disciplina en el hogar como si fuese una época en que nos quedamos? Es decir, nos quedamos en este teléfono, nos quedamos aquí que era con candado, no sé si se recuerdan y no evolucionamos en cuanto a la crianza. Y nos estamos dando cuenta que nuestros hijos sí están bien evolucionando porque nacieron en otra época y nosotros nos quedamos allí. Entonces vamos a verlo como una línea del tiempo. A mí me encanta una línea del tiempo porque me ayuda a ubicarme. ¿Cómo éramos? ¿Cómo estamos ahora? Lo primero, en 1950, lo hice por década para ayudarnos un poco. La crianza autoritaria y conductista que había. Es como esos hilos que se mueven. La crianza de la posguerra se centró en la obediencia, el respeto a la autoridad y la conformidad. La idea era criar niños disciplinados que encajarían en una sociedad estructurada. Ese era como el objetivo. Y la forma de la disciplina se basaba en la premisa de que los niños deben ser vistos, pero no escuchados. El castigo físico, como las nalgadas, los golpes, era una herramienta común y socialmente aceptada. Es decir, aceptada por una sociedad que tenía este teléfono. Mírenlo aquí, este teléfono negro. Ok. Esa es la primera etapa. No quise irme más allá, me ubiqué más en la época de mis abuelos, 1950, 1960. Seguimos en esa línea del tiempo donde vemos
que en 1970 y en los 80, el surgimiento de la paternidad permisiva. Este fue uno de los cambios radicales en la disciplina en casa. La idea era que los niños debían tener más libertad para explorar y expresarse sin la constante interferencia de los adultos. El castigo físico comenzó a ser cuestionado y algunos expertos argumentaron que podía ser perjudicial para el desarrollo emocional de los niños. Se puso más énfasis en la comunicación y en explicar las razones detrás de las reglas. O sea, hubo lo que se llama un resurgimiento y un cambio radical en lo que era la disciplina en la casa. Luego seguimos y comienza lo que se llama en el 1990 y en el 2000 una disciplina positiva y crianza con apego. Esta disciplina es increíble que se redefinió como una oportunidad de enseñanza en lugar de un castigo. Se popularizaron enfoques como la disciplina positiva, la crianza con apego, que se centra en el desarrollo de la empatía, el respeto y la cooperación. Esto fue increíble, el salto que dio la disciplina en esta época. El castigo físico fue ampliamente desaconsejado por profesionales de la salud mental. Se introdujeron técnicas como el tiempo fuera y las consecuencias lógicas. Esto nos llevó a un nuevo avance en esta área. Y luego, ¿cómo está la disciplina hoy? ¿En qué nos estamos basando? Según todas estas décadas de experiencia, se llama la crianza respetuosa y consciente. Pueden anotarla por allí porque es impresionante cómo esta disciplina es la que está reinando hoy día. Lo voy a poner de esta manera. No en sus abuelos, no en su mamá, no en usted, sino en sus hijos. No sé si me entendieron. Es decir, en los hijos de esta época. Y ya usted como abuelo se da cuenta del cambio radical de la disciplina. El modelo actual se basa en la crianza respetuosa y consciente, que integra la neurociencia y la psicología del desarrollo. El castigo físico y las consecuencias punitivas son vistos como herramientas ineficaces que pueden dañar el vínculo. El castigo físico, las consecuencias punitivas son vistas como herramientas ineficaces. Ese es el punto importante de esta parte de crianza respetuosa y consciente. Dañar el vínculo. ¿Cuál vínculo? El de un padre y su hijo, el de una madre y su hijo. Y eso hizo la diferencia entre el 2000 y 2025 hoy día. Vamos a estudiar este tipo de crianza para poder ayudarnos, y usted a lo mejor que está como abuelo o usted que está como padre de esta época puede tomar de esta parte de estas características de esta disciplina cosas que le pueden ayudar en su propia crianza con sus hijos. Comenzamos diciendo lo siguiente: la crianza respetuosa y consciente, ese enfoque se basa en el principio de que la disciplina no es un castigo, sino una oportunidad para enseñar habilidades de la vida. Los elementos que funcionan según la evidencia científica son regulación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Ayudar al niño a entender y gestionar sus emociones, en lugar de reprimirlas. Esto construye la base para la autorregulación futura. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos en esta época a regularse, a entender lo que siente, lo que está pasando, se dice que la base para la autorregulación futura, es decir, lo que él está aprendiendo para ser un futuro padre. Lo segundo es la validación de los sentimientos. Se recuerdan que en el 950 no tenía valor lo que un niño decía. Y si alguno se recuerda, la palabra clásica era: cállate, vete al cuarto. No te metas, no opines. Esto no es problema tuyo. Estas eran las frases muy comunes. No sea chismoso, como diríamos aquí. Váyase para allá, que esto no es asunto suyo. En cambio, hoy día, la validación de los sentimientos, reconocer las emociones del niño. Entiendo que estás enojado.
porque no puedes tener un juguete, que es lo que más comúnmente tenemos esta frase en las casas. Sin aprobar el comportamiento, lo que fortalece el vínculo y la confianza es darle la oportunidad al niño de que él valide lo que está pasando, lo que él siente. Y cuando enseñamos esto, podemos entender que es una disciplina no para consecuencias inmediatas, es una futura consecuencia para el futuro. Enseñarle al niño que él tiene un sentimiento, que él puede reaccionar ante una situación que le está pasando y puede validar lo que está sintiendo. Ese, Esto lo veo mucho cuando los padres de esa época, estamos hablando de las otras décadas, no son capaces de llorar, no son capaces de decir lo que sienten, no son capaces de comunicarse y decir lo que está pasando, se quedan callados, se salen del cuarto, no opinan, no intervienen en los problemas, dejan que las mamás sean las que intervengan, dejan que las madres se ocupen de esos problemas de caseros y no son capaces de validar lo que está sintiendo su hijo varón. Cuando hablamos de la crianza respetuosa y consciente, ellas evitan el castigo físico y las consecuencias punitivas. Estos métodos han demostrado ser ineficaces a lo largo del tiempo y pueden dañar el desarrollo emocional del niño y las relaciones con sus padres, y yo agregaría, y con sus futuras parejas. Entonces, aquí en Venezuela, como en México, como en muchos países de Latinoamérica, pues nos enseñaron fue la correa, la chancleta, la chola, lo que llamamos golpear, nalgadas, pellizco, te voy a cruzar, la mirada malévola que llamaban antiguamente, que te miraban y tú tenías que irte. Este tipo de crianza, pues no, es punitiva y sus consecuencias te lo dicen, dañar el desarrollo emocional de un niño. Cuando hablamos de la crianza respetuosa, tenemos que darnos cuenta que se enfoca en la resolución colaborativa de problemas. Es decir, es trabajar junto al niño para encontrar soluciones a los conflictos, lo que fomenta la independencia, la empatía y la habilidad social. Cuando un niño puede resolver de forma colaborativa con sus padres un problema que se presente, usted les está enseñando en un futuro a resolver los problemas de la vida diaria que va a enfrentar durante todos sus estudios, sus carreras y su familia. Si no enseñamos a resolver esto desde niño, pues este niño no tiene las herramientas futuristas. Lo otro que esto sí le concierne a la parte médica. Se ha dicho que la crianza respetuosa y consciente tiene el enfoque en el cerebro. Utilizar conocimientos sobre cómo se desarrolla el cerebro infantil para entender que muchas de sus reacciones son impulsivas y no maliciosas. No es que él quiere portarse mal. Esto reemplaza el castigo por la guía y la paciencia. Hoy día, a través de todos los estudios científicos que se han comprobado, nos damos cuenta cuando podemos tener en casa un niño con una hiperactividad, un niño con deficiencia intelectual, un niño con el trastorno del espectro autista, un niño con problemas de déficit de atención y muchos problemas que cuando comienza el colegio puede tener trastorno de aprendizaje, una dislexia, una disgrafia, una discalculia. Este conocimiento no lo tenían nuestros abuelos. Por lo tanto, este conocimiento es valioso porque ya yo no estoy castigando a un niño hiperactivo porque tiene un déficit de atención con un castigo, sino que voy a buscar alternativas que me ayuden como padre, como profesional, para atender la necesidad del niño. Esto para mí es un salto grande a lo que es la disciplina, no solo en casa, sino en el colegio, porque nos ayuda a darnos cuenta de lo equivocado que hemos estado en muchas formas de crianza. Y no es como a veces escucho en la consulta, no, no, yo no quiero una disciplina donde sin lágrimas, que el niño no llore. Entonces, ¿cuál tú quieres? ¿Qué disciplina realmente quieres establecer con tu hijo? O sea, tú prefieres que tu hijo todo el tiempo te tenga miedo, que cuando tú llegues se esconda.
Ese es el tipo de disciplina que funcionó contigo, según tú. Porque esa es otra frase que te dicen. Bueno, a mí funcionó lo que me dio mi mamá y mi papá y mira, aquí estoy. Y yo le dije, sí, puede que estés allí, pero muchas cosas emocionales están rotas, porque si no, no estuvieras aquí hoy, pasando por la misma situación. Entonces, es un bucle que se repite cuando tenemos patrones conductuales, lamentablemente, muy deteriorados emocionalmente. Es cierto, las cosas se van superando, pero hay necesidad de un niño darle un castigo cuando tienes otras alternativas y para eso estamos en esta videoconferencia, buscar alternativas que nos ayuden a trabajar la disciplina en casa. Estos dos científicos y específicamente psiquiatras, a mí siempre me gusta y lo cito, porque estos psiquiatras se dieron cuenta y comprendieron la importancia de mantener la dignidad y el respeto por todas las personas, incluyendo a los niños. Si usted lee los estudios de estos dos grandes psiquiatras, se va a dar cuenta que ellos se enfocan en el niño y se enfocan en el respeto y la dignidad de ellos. Y ustedes lo saben perfectamente, muchas veces en nuestros países latinos no se respeta al niño, no se le da un lugar al niño, sin hablar de las mujeres, pero vamos a hablar hoy de los niños. No tenemos un lugar para ellos. Por lo tanto, a veces las disciplinas en los hogares de Latinoamérica son muy punitivos. Todo es castigo, todo es grito, todo es explosión, todo es alarma, todo es llegó la policía. Ese tipo de crianza. Y lamentablemente nos damos cuenta que si ya esto científicamente se está comprobando, ¿por qué no lo ponemos en práctica para ver cómo nos va? Porque yo creo que si no te está funcionando lo que estás haciendo ahorita como padre, entonces tienes que buscar alternativas de ver qué te puede funcionar para realmente conectarte con tus hijos. Cuando hablamos de el motivo de consulta, quise traer esto, es una muestra de 120 familias que atendí en esta fecha, ya se las digo, desde el 2021 al 2023, y me hice la tarea de hacer lo que se llama los test para darme cuenta cuáles son los motivos de consulta de los padres realmente. Cuando van a una consulta de orientación de conducta, de psicopedagogía, de psicología, porque trabajo con un equipo multidisciplinario y lo saqué de allí. A mí me gusta interrogar a los padres 5 minutos, 5 minutos, y a los hijos 25, porque después me doy cuenta más rápido de llegar a la solución, porque los padres enmascaran el problema. Los motivos de consulta de los padres en un 36% vienen a la consulta por berrinches, porque sus hijos menores de 6 años hacen mucho berrinche. Se tiran, gritan, se muerden. Todo lo que ellos consideren berrinche es la más, como yo diría, la más buscada. La segunda tiene que ver con no colabora en casa. Mi hijo no colabora en nada. Yo tengo que hacer todo, ese niño no hace nada. Muy bien. La otra tiene que ver con grita. Él grita mucho. Es un niño que grita todo el tiempo, grita por todo. ¿Ok? La 10, esa palabra, desobediente. Él es desobediente. Lo cual eso es una palabra que a veces siempre trato de que los padres digan, ¿desobediente en qué? Desobediente. Ajá. ¿Qué llamas tú desobediente? No se baña. Ah, ok. Una conducta que no se mide, no se puede, no la podemos cambiar, no la podemos trabajar. La palabra desobediencia es generalizada, pero cuando vamos al punto que realmente tiene el papá, ahí sí podemos ayudarlo. Y la última que siempre me la traen es cuando están comenzando el preescolar que muerde. O sea, esa es la muy común. Mi hijo muerde y lo muerden. O sea, eso muerde y lo muerde. Este es el motivo de consulta en una consulta aquí en Venezuela, donde eso es lo que te dice un padre. Ahora vamos a voltear este gráfico y cuando interrogo a los niños, ellos me dicen lo siguiente. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Es increíble, y yo pienso que esto está pasando en todas partes. Una de las más solicitada o dicha por un niño es que trabajan mucho. Mis padres no están en casa. Ella pasa todo el día en la calle
y cuando llega, llega brava. Ah, ok, interesante. Eso estaba muy interesante. Siempre le digo a los niños, ¿qué más? ¿Qué no te gusta de tus papás? Porque, ¿sabes? Cuando los padres llevan a un niño a la consulta, no le dicen para qué lo llevan. Ellos siempre llegan así con los ojitos abiertos a ver qué, para qué me trajeron. Y cuando yo entonces empiezo a decirle, bueno, quiero saber por qué o cuál es la razón de que estás aquí. Y la mayoría te dice, no sé. Ah, ok, muy bien. Entonces yo te voy a dar un motivo. Dime lo que no te gusta de tus padres. Y ahí empieza a hablar. Segundo, que trabajan mucho y no están en casa. Eso es lo más 50% prácticamente. Gritan. Esto siempre me lo dicen en su mayoría. Sobre todo las mamás, gritan mucho. Y de los padres no habla. Mi papá no habla, no opina, como me dijo uno en estos días. La correa. Y yo eso siempre me sorprende porque la correa siempre pareciera que debería estar fuera del rango de disciplina, pero continúa. Correas, cachetadas, golpes, eso todavía continúa. ¿Será que tendremos que pasar 30 años más para poder darnos cuenta de esto? Y estas son las cosas que ellos te dicen de lo que está pasando en su casa. La segunda parte, o lo que llamo yo la tercera parte, perdón, de una consulta es que entre los padres y yo le diga, mira, él está pensando esto de ustedes. Y increíblemente se ponen a llorar. Porque es cierto, trabajan todo el día, están en el colegio, del colegio pasan a la tarea dirigida o la psicopedagoga, de la psicopedagoga pasan a natación, de natación algunos en fútbol, otros en tai chi, otros en karate, otros, porque aquí el niño venezolano vive en como una agenda universitaria, no tiene día libre, todos los días tiene una agenda. Y llegan a la casa a eso de las 7 de la noche. Y ahí comienzan los gritos, la correa, todo lo que usted está observando. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es responsable el niño de todo esto o somos nosotros como padres los responsables? Ante esta encuesta que estoy trayendo, es interesante preguntarte cuál sería la respuesta de tu hijo si le haces esa pregunta. ¿Qué piensas de tus padres? Y ahorita mismo ustedes pueden ver muchos estudios científicos que han salido, encuestas, hasta la están haciendo en las redes sociales donde los niños se quejan de que sus padres no están en casa, se quejan de que sus padres trabajan mucho, se quejan de que sus padres no juegan con ellos, se quejan de que sus padres no los atienden y después quieren que sean niños perfectos. Vamos a continuar. Cuando hablamos de una actividad sugerida, le dije que tuvieran un lápiz y una hojita. Cuando termine esta actividad el día de mañana, usted le va a preguntar a su hijo, ¿qué te molesta de nosotros? Es muy probable que el niño, nada, papá, ustedes son perfectos, porque esa es la primera, ese es lo primero que siempre dicen ellos. Pero usted va a la segunda, preguntar lo que le preocupa de ellos. Bueno, a mí me preocupa que estás muy desordenado, que no te organizas, que no comes bien, que te tengo que recordar que te cepilles, que te bañes, todos los hábitos. Y ahí cuando usted le dice eso, ah, mamá, a mí me preocupa de ustedes esto. Y usted lo anota. Y usted en la semana me dice, Natalie, estas fueron las dos eh, preguntas que hiciste y estas fueron las respuestas. Y yo los voy a ayudar con una actividad y un cuadro que van a hacer en casa. Ese es mi aporte en esta videoconferencia. Les voy a ayudar con casos reales, problemas reales que están pasando en su casa. No en la casa del vecino, ni en la casa de su paciente, sino en su casa. Ok, anoten la actividad. Es muy sencilla preguntarle al niño y que él pueda también hablar acerca de lo que le preocupa de ustedes y ustedes puedan comentarle a su hijo de lo que le preocupa a ustedes como padre de su hijo. Ok, esta es la primera actividad sugerida. Cuando hablamos de las actividades sugeridas, es querer encontrar cuál es el problema. Yo no puedo trabajar en una familia si yo no sé cuál es la dinámica de esa familia, cómo se maneja su familia. Y para ello traje esta imagen que nos puede ayudar un poquito de cómo o cuáles son los problemas y las consecuencias que trae ese problema en tu casa. Primero, en un iceberg usted ve la parte de arriba. ¿Y qué vemos arriba? Que el niño golpea,
que el niño grita, que el niño llora. Eso es lo que usted observa. Y por eso muchos van a la consulta. Por eso muchos comienzan a utilizar las correas, los golpes, los gritos, porque no soportan una casa así. Pero no se dan cuenta que el verdadero problema está abajo de eso, debajo del agua, como diríamos en esta ilustración. Encontramos la creencia detrás de la conducta. ¿Por qué golpea? ¿Por qué golpea a ese niño? ¿Por qué grita? ¿Por qué llora? Las creencias es lo que motiva la conducta de ese niño. Y nos hemos dado cuenta a través de la historia que es la necesidad de pertenecer. Ese es el principal motivo. Ser importante, ser alguien. Es que tú llegues a tu casa y perteneces a esa casa, perteneces a esa familia. Y para lograr eso, tenemos que hacer muchas cosas para que su hijo sienta que pertenece. Puede que en tu casa no falte nada. Siempre que tengo la consulta yo pido a los padres que siempre me tomen la foto del cuarto del niño para ver sobre todo la parte de los juguetes. Y es impresionante. Yo tengo más de 500 fotos de fotos de los cuartos de los niños y no ha variado en todos estos años la cantidad de juguetes. Y juguetes inservibles, que no sé para qué se lo compraron. Mientras más suene mejor, mientras más colores mejor. Pero cuando ves ese cuarto te das cuenta la necesidad de ese niño. Tú no puedes atenderlo, tú no tienes tiempo y sustituyes el tiempo valioso de sentarte en el piso a jugar con él por comprarle lo que él pida, por traerle lo que tú creas que necesite, por llenar su espacio emocional. Cuando el verdadero espacio emocional es tener un solo juguete y jugar con él. Ahí sí cubres esa necesidad de tu hijo. Es sentarte, es que papá y mamá se sienten en el piso y jueguen con el niño. Es sentarse en una mesa a comer con el niño y conversar sin celular, sin ningún distractivo, sino trabajar con él. Es que comparta, que se ría, que juegue. Y ahí es donde comienza ese pertenecer. También podemos darnos cuenta que la necesidad de pertenecer y ser importante es la disciplina y orientación en el niño. Es decir, que en la base del iceberg encontramos sentido de pertenencia e importancia de su identidad. Cuando usted cubre la pertenencia y la identidad, esto de arriba va desvaneciéndose. ¿Por qué voy a llorar si estoy jugando? ¿Por qué voy a golpear si acabo de recibir una enseñanza de mi padre acerca de por qué no debemos golpearnos? ¿Por qué voy a gritarle a alguien cuando mis padres no me gritan? Cuando resolvemos los problemas hablando, cuando conversamos de lo que nos está pasando. Entonces esto se va disipando a medida que lo de abajo se va descubriendo. Pero cuando el niño se siente solo, se siente que no pertenece, se siente que no tiene identidad, pues emerge todas estas situaciones. Y estamos hablando de niños. Ahorita se está hablando de los jóvenes, esa preadolescencia que está comenzando temprana por muchas situaciones con las redes sociales, que ya a los 12 tenemos un joven pensando como si tuviera 15. Niñas de 12 que ya se quieren maquillar, niñas de 12 que quieren hacer cosas que son prácticamente de adolescente adulto. ¿Por qué? Porque también abajo hay una carencia y esa carencia tenemos que descubrir el problema para poder ayudarlo. Porque cuando entre la adolescencia, cuando entre la etapa difícil donde muchas veces perdemos el control de ese adolescente porque tiene más tiempo fuera, necesito que esas herramientas que le di desde niño las pueda poner en práctica. Por eso les dije, este tipo de enseñanza no es como un botón de microondas que tú calientas la comida en un minuto y ya tienes el resultado. Es paciencia con esta disciplina porque es a largo plazo. Tú vas a ver el fruto de lo que estás haciendo con un niño de 4 cuando él a los 18 sepa qué va a hacer con su vida. Porque tú le diste herramientas de resolución de problemas, de regulación emocional y de conocer sus emociones. No el botón de microondas. Está llorando, correazo.
no resuelvo porque estás llorando, ni me importa porque estás llorando. Entonces ahí nos damos cuenta que es una disciplina para largo plazo, no es para ver situaciones para allá. Luego tenemos por qué hay la rebeldía en los adolescentes. Muchos de ustedes ya tienen adolescentes entre 13 a 18, 19 años y hay rebeldía y hay muchos complejos y hay muchos problemas de tristeza. Ahorita se ha desatado de manera impresionante que que hasta duele ver jóvenes de 11, 12, 13, 14 años, diagnósticos de depresión, diagnóstico de trastorno de sueño, diagnóstico de insomnio, diagnóstico de ansiedad. ¿Por qué se ha desatado esto? ¿Por qué tenemos jóvenes que se quieren suicidar, que no quieren vivir, que no saben qué van a estudiar, que no saben qué van a hacer con su vida, que no tienen metas ni objetivos, que viven bajo un complejo? Quiero operarme la nariz, quiero alisarme el cabello, quiero hacer esto con mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo. ¿Por qué? Vamos al iceberg, vamos a ver qué hay abajo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos esta sociedad hoy día como está? Que donde, que cuando vemos a esta, hay un sonido. Ok, cuando vemos esta situación con nuestros jóvenes, no sé si ustedes son asiduos a TikTok, a Instagram. ¿Cómo hay jóvenes que tú sabes que no tienen 18 años haciendo TikTok y el contenido no es para niños? Entonces estamos viendo abajo abandono, acoso, divorcios, secretos de familias que se descubren y el joven se dio cuenta, cambios hormonales normales de esa etapa, pero que están influyendo en él. Entonces, si los padres estamos pendientes de arriba, de lo que ven, de castigarlo, le quitó el celular, como me dijo hace 2 semanas un adolescente de 14 años, a ellos lo que falta, Natalie, es que me quiten el respirar. Tápate la nariz y no respires. Así me dijo. ¿Qué no me han quitado? Me quitaron la mesada, me quitaron el celular, me quitaron la tablet, me quitaron las redes, pero lo único que le falta es que me quiten el aire, pero lo único que no hacen es ponerse de acuerdo después del divorcio. Entonces cuando vemos esto, el problema son los niños, el problema son los adolescentes, o tenemos estos padres de los 50, de los 80, de los 90 con disciplinas que no funcionaron. Y ahorita tenemos que tomar las riendas, porque si no las tomamos, ¿qué estamos llevando a la sociedad con las nuevas familias? Aquí hay un fenómeno que está pasando. Ahorita muchos no se quieren casar, no quieren tener hijos, prefieren vivir una relación, pero sin compromiso. Entonces, estamos dándonos cuenta que lo que estamos sembrando no funcionó. ¿Qué va a funcionar? Vamos a ver qué es lo que me va a funcionar y no al mundo, sino a mí con mi familia. ¿Qué va a funcionar con mi familia? ¿Usted puede es capaz de sentarse hoy día en una mesa para compartir con sus hijos o no lo puede hacer porque empiezan a pelear? Esto es interesante ver esta imagen en un futuro. A lo mejor lo de tu hijo ahorita es pequeño, pero va creciendo. Y luego el segundo contenido. Pero aquí vamos a hacer una pausa para conocer algunas preguntas rápidas que la van a dejar escrita allí, porque queremos a mitad de esta videoconferencia poder tener también su opinión. Si hay alguna manito levantada, yo o el doctor Eduardo puede o escribirla en el chat alguna de las preguntas hasta aquí. Déjame ver. No hay ninguna. Podemos continuar. No hay ninguna pregunta. Acá en Facebook están preguntando acerca del peligro de Ujú. los teléfonos inteligentes y las pantallas y programas que están adoctrinando a niños a prácticas eh, homosexuales o a alguna orientación de ese tipo. Ok.
es lo que venimos conversando. Es interesante cuando se presentan este tipo de problemas dentro del hogar, solicitar la ayuda pertinente. No dejar pasar un problema que yo estoy observando en mi hijo, como acabo de decir, un problema de ansiedad, un problema de depresión, de insomnio, un problema a nivel de identidad de su género, un problema con las redes sociales, porque muchas veces son como me dijo una mami en estos días, él pasa demasiado tiempo en los videojuegos y demasiado tiempo viendo las redes sociales. Esto trae como consecuencia que prácticamente su disciplina, su estilo de crianza es allí, es lo que él ve. No es un estilo de crianza lo que yo llamo efímera, un estilo de crianza que no existe, porque recuerde que todo lo que se publica en las redes muchas veces como en gran parte no es lo real de la vida. Eso no, esas modas, esos cabellos, esos lineamientos estéticos no son así. Pero si mi hija o mi hijo que tiene un problema en su parte de autoestima ve un cabello como el que ve de champú, de lo que sea en el TikTok, entonces ¿cómo se siente? Se siente frustrada, se siente deprimida, se siente con baja autoestima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como padre? Solicitar la ayuda para poder ayudar a nuestros hijos. En este segundo etapa vamos a hablar de lo que es la conexión y la corrección, que es donde yo creo que aquí está el punto más importante de esta conferencia. Y vamos a dar algunas estrategias en esta oportunidad solo para niños, porque cuando vi lo de disciplina lo reflejé más a los niños. Y más adelante, si me vuelven a invitar, lo trabajamos con los adolescentes. Vamos a comenzar esta nueva parte que me gusta este versículo que dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo discipline. A nadie le gusta que le digan cómo hacer las cosas. A nadie le gusta que le den normas y límites. Y eso a veces lo que trae es tristeza cuando comienza una disciplina, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es increíble que esto es bíblico y es una realidad. Y es la disciplina consciente. Hay que disciplinar. Uno de los errores que a veces cometen los padres es que la nueva crianza es déjalo hacer lo que quiera. Eso es mentira. Si estás diciendo eso es porque no te has documentado científicamente lo que realmente es esta disciplina. Sí hay una disciplina, pero a largo plazo, donde necesitas conectarte. Y lo voy a poner como esa disciplina coherente, que es atender las necesidades del niño, no las necesidades de ti como padre, sino del niño, que es el que estás formando. Porque a veces cuando comienza, como decía en una conferencia anterior, cuando comienza un berrinche en casa, la que termina siendo un berrinche más grande es la madre, porque es la que más grita, tira cosas, explosiva, y ese berrinche se convierte no en un berrinche. Hay berrinches que hasta donde llega la policía, vamos a estar claros. Entonces, una cosa que comenzó con un grito de un niño terminó en un berrinche familiar, en una gritería, en una algabarí, en una situación donde los padres se desbordaron emocionalmente y no hicieron nada, no corrigieron. Lo que enseñaron en ese momento a ese niño es que así es que se debe actuar ante un berrinche. Entonces, cuando vamos a la disciplina positiva, enfatiza que los errores se consideran oportunidades de aprendizaje. Su hijo se va a equivocar. ¿Cuántas veces? Muchas. Su hijo se le va a derramar la leche bastante. Su hijo se va a tropezar. ¿Sí? Su hijo no va a terminar a veces las tareas, ¿es verdad? Su hijo va a querer estar viendo videojuegos, ¿sí? Porque le compraste ¿quién le compró el teléfono? ¿Quién le compró la tablet? Tú. Entonces te vas a quejar ahora. O sea, una de las cosas que siempre me gusta en una frase de una psicóloga que trabaja conmigo, ella dice, es que nosotros mismos nos ocasionamos el problema. Hoy los padres se preocupan de las tablets, de los teléfonos celulares. ¿Y qué fue lo primero que le compraste cuando en Navidad? El teléfono más caro. ¿Para qué?
para cubrir la ausencia de padre. Y te diste cuenta ahora que no sirvió. Y ahora estás más preocupado porque no sabes qué está viendo. Entonces, si tú te enfatizas en darle un peligro, un peligro a tu hijo, y después vienes y dices, se la pasa viendo videojuegos, o sea, te contradices, porque tú pudiste bajar con ese niño a manejar bicicleta, tú pudiste pasar niños con ese niño en natación, tú pudiste ponerlo en un equipo, tú pudiste jugar con él. Nada de nada de tablet, nada de teléfono. Ahorita mismo, ¿qué fue lo que sacó la Organización de Pediatría Mundial? Cero pantalla hasta los qué. Así que hagan esa investigación para que se den cuenta que ahorita ya se dieron cuenta que el daño que hacen las pantallas en los niños. Y todavía vemos en los consultorios, cuando usted llega, niños con que la madre, porque está hablando por teléfono, porque está haciendo algo, le da un teléfono al niño. Entonces, ¿quién está haciendo el daño? Aprendemos mejor en el contexto de una relación de cuidado donde se hace esfuerzo para conectar antes que corregir. ¿Usted se quiere conectar con su hijo realmente? ¿Usted quiere corregir a su hijo? Vamos a ver qué herramienta o qué técnicas le podemos dar para ayudarlo. La técnica de la comunicación efectiva. Habilidades colaborativas para resolución de problemas. En vez de hacer un escándalo porque su hijo derramó la leche, saque la toallita y enséñelo a limpiar. Me equivoco, corrijo. Cuando usted entiende que usted está colocada allí como una madre para colaborar con ese niño, para resolver problemas, el 50% de sus problemas en casa se van a resolver. Porque tiene que tener tiempo y paciencia para corregir. Enfocarse en las soluciones en vez del castigo. Si yo castigo cada vez que mi hijo se equivoque, pues ya ese castigo ya muchas veces te va a decir, pégame pues, que eso es lo único que sabes hacer. Eso es lo único que tienes. Y te reta, dame más duro que no me duele. Eso es lo que realmente quieres, enfocarte en el castigo en vez de las soluciones. Centrarse en el aliento en lugar de elogio. Yo a veces veo como los padres, qué bello, qué hermoso, qué lindo, todo como que tratar de poner, no, es dar aliento, no estar elogiando todo el tiempo a un niño. Imagínate que usted como madre cada rato le esté, qué rico te quedó el arroz. Esta vez el arroz te quedó mejor. Qué hermoso arroz, qué sabroso. Ya tú llegas, tú dices, ya deja el fastidio. Ya, ni te creo, a lo mejor el arroz me está quedando mal. Pero aliento es decirle al niño que se ha esforzado y merece lo que estás logrando. En vez de estar elogiando tanto, aliéntalo a ser mejor y a creer en su propio esfuerzo, en lo que él está haciendo. Y ahí es donde vienen los cambios a largo plazo, porque no son cambios de microondas. Hermoso, lo hiciste bien. De hecho, todos los videojuegos que te dan estrellas, te dan mejores premios, te dan alcance, te dan puntos. Y eso es lo que está aprendiendo tu hijo. Y velocidad jugando. Otra de las, bajo la disciplina positiva, que se logra más regulación emocional, flexibilidad de respuesta. A veces los padres creen que es por dar su opinión y que se respete lo que ellos digan, triunfó. Y la flexibilidad de respuesta es cuando puedes pedir la opinión a tu hijo, a todos tus hijos y a tu esposo de decisiones importantes que se van a tomar en la casa. Yo voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. ¿Dónde vamos a pasar las Navidades? Esto es un tema ese es el temazo de familia. ¿Con tu mamá? ¿Con mi mamá? Los primeros años, si usted se recuerda cuando comenzó su matrimonio o su relación de pareja,
usted pasaba el primer año con la mamá, hasta que el tío y el abuelo se emborracharon. El segundo con la mamá de él, hasta que, bueno, te dijeron del mal que te ibas a morir. Y un día decidieron, no, nosotros no vamos a pasar las navidades con ninguno. Vamos a pasar nosotros en la casa, con nuestro niñito. Y comenzó a cambiar hasta pasar las navidades, porque se estaba convirtiendo en un problema grave. Eso es flexibilidad de respuesta. Darte cuenta que muchas cosas tienen que cambiar, porque tienes que regularte emocionalmente y resolver conflictos. Y cuando ya están maduros, bueno, sí, invita a mamá, invita a los suegros, vamos a estar todos juntos, pero pones límites. Y ahí es donde vienen realmente los cambios. Y por último, bajo la disciplina positiva hay receptividad. No es que tú tienes la palabra y más nadie la tiene. Es lo que tú digas y los demás se callan. Y hay hogares que se rigen así. Es lo que diga la mamá y ya. Es lo que diga el papá y los demás. Silencio. Ahí no hay democracia. Ahí hay dictadura. Y es donde hay dictadura, no se funciona. Los niños hay que enseñarlos a opinar, a decir lo que sienten, hasta preguntarle, ¿dónde quieres pasar las navidades? Y es impresionante cómo un niño te puede decir, aquí con mami y con papi. ¿Ok? Y eso es lo que es la flexibilidad en esta premisa de disciplina. También aprender a distinguir una conducta inocente de un mal comportamiento. A veces los padres todo lo ven mal, y no se están dando cuenta que es una conducta de niño, pero no quiere que, no, él ya está más, ya él es un niño maduro, porque así lo dicen, ya él es un niño maduro. ¿Por qué rayaste la pared? Tú no puedes rayar la pared. Primero, pues, rayó la pared, ok, vamos a hacer lo que se llama, vamos a limpiarla, ayúdame a limpiarla, después darle un sitio donde el niño por lo menos pueda pintar, darle la oportunidad de decirle por qué la pared no la podemos rayar, pero no, ahí viene con la correa, le pega y castigado de por vida. ¿Y tú crees que ese niño en algún momento volverá a tomar un lápiz para colorear algo? No. Después te dicen, no, es que tiene dificultad de aprendizaje. Dificultad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no le gusta pintar, él no le gusta pintar. Y cuando vamos a preguntar, ah, no, es que él fue golpeado y hasta con reazos porque una vez pintó una. Entonces hoy día, si te das cuenta, muchos de los traumas no tiene que ver con nada, nada, sino tu estilo de crianza. Y tus miedos y tu forma de crianza tiene que ver con lo que aprendiste. Y a lo mejor tienes que reprogramarte nuevamente y decir, bueno, yo ya esto está en el pasado, yo no puedo seguir criando a mi hijo como me criaron a mí. Y es más, una vez dijiste, yo no voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí cuando estaba niña. Y terminas haciendo lo mismo y peor. Apoyar, no sobreproteger. No creas que esta disciplina que estamos hablando hoy es que hay sobreprotección. No, nada que ver. Es más bien todo lo contrario. Porque cuando tú le enseñas a un niño a regularse y a controlarse sus emociones, no lo estás sobreprotegiendo, lo estás enseñando a un futuro. Y ser consciente de las necesidades de pertenencia y el significado. Cuando hablamos de esta disciplina, es límite sin castigo. Suena extraño, pero es muy bueno. No es que tú eres permisiva y todo lo permites, no, hay todo tiene un límite. Pero también, si no hay normas, tiene que haber castigo, porque lamentablemente donde no hay normas de juego, pues como observe un fútbol, un juego de fútbol, si no hay reglas, ¿qué pasa? Golpean a los jugadores, corren para donde no es, o sea, todo en la vida necesita límites y reglas. Hay niños que son castigados porque no saben ni siquiera cuáles son los límites ni las reglas de esa casa. Entonces, pon los límites, conversalo, sé flexible, como hacen las maestras. A mí me encanta lo que hacen las maestras en preescolar. Colocan sus normas y le piden a los niños cuáles son las normas de este salón, díganme ustedes qué más. Y ellos mismos dicen que no se pegue, ajá, vamos a colocar no golpearse. Maestra, que no muerdan, ajá, que no muerdan. ¿Usted cree que los niños no son capaces de crear sus propias normas de convivencia y de supervivencia? Claro que sí, pero los padres somos a veces tan egoístas que no, él no tiene opinión. Seguimos en 1950. Los niños se callan, no tienen opinión. Cuídate como mamá. A veces estás
tan sobrecargada que no puedes criar un niño por lo cansada que estás. Y entonces dices, es desobediente. Y la pregunta es, ¿tu hijo realmente es desobediente o tú estás cansada y no tienes tiempo para pasarla con él? Y no todo funciona para tu hijo. Esta me encanta, porque a veces los padres ven muchas redes y creen que todo lo que ven lo tienen que poner en práctica. Y no es así. Usted tiene que hacer lo que le funciona a su familia. Puede que una idea sea buena, yo no estoy diciendo que no, pero a lo mejor no funciona con mi hijo. Puede que una estrategia sea aceptable, pero a mí no me funcionó. Quédate con lo que funciona. Como diría los equipos de béisbol, no saques al mejor bateador, porque ese es equipo ganador. Quédate con las estrategias que en tu casa sí te están funcionando. Y la pregunta es, ¿tienes estrategias realmente en tu casa? ¿Tienes límites en tu casa? ¿Tienes reglas en tu casa? ¿O simplemente tú estás viviendo tu familia como vamos viendo, vamos haciendo, como vamos viendo los problemas, lo vamos resolviendo, pero no tenemos objetivo? Eso sí es interesante saber cómo está tu casa. Y cuando hablamos de lo más importante, yo no puedo corregir a nadie si no me conecto. Y lo voy a poner como un ejemplo eléctrico. Muchas veces los padres están desconectados totalmente y ese bombillo no prende. Para poder tener una conexión con nuestros hijos, tenemos que conectarnos con ellos. A veces hasta hay que bajarse, sentarse a su nivel, como las maestras de preescolar cuando hacen la ronda, que todos se sientan en el piso. ¿Por qué se sientan en el piso? ¿Se ha preguntado eso? ¿De dónde nació eso? ¿Por qué se hace la ronda en el piso? Donde los maestros se colocan al nivel de los ojos de los niños para verlo, para comunicarse, sus acciones, toda su parte corporal, cómo reaccionan cuando la maestra baja y los mira. Hay padres que siguen educando desde arriba, como que es el jefe de toda de la tribu y más nadie puede opinar. ¿Por qué existe la mesa? Para sentarnos todos al mismo nivel. ¿Por qué existe la sillita para ponerla en la mesa de los niños en los restaurantes? Para que el niño pequeño se sienta parte de la familia. ¿No se ha preguntado todo eso? Entonces yo no me puedo conectar, entonces no corrijo. Pero cuando yo me conecto, ahí es donde viene la corrección. El niño acepta cuando se equivoca, cuando hace algo indebido, cuando hay que hacer un cambio. Muchos padres hacen cambios en las casas, cambios de colegio, cambios de mudanza y no se lo comunican a los niños. Pero lo más triste, le voy a dar este dato. En estos últimos meses me ha llegado muchos casos de separaciones. Y los padres cuando entran a la consulta te dicen esta frase, bueno, el niño, él no sabe todavía que nos vamos a separar. Queríamos estar contigo para que tú nos ayudaras y nos dieras herramientas, cómo hacerlo y todo. Cuando entra el niño y ¿sabes para qué viene? Ah, sí, porque mi papá y mi mamá se están separando. Y yo quedo así como, "Ah, ¿se están separando? Sí, sí, se están separando. Mi mamá dijo, te vas. Ah, ok. ¿Y qué más? ¿Qué más escuchaste? Ah, mi papá dijo, sí, yo me voy el sábado. Ah, ok. ¿Y qué fue lo que dijeron los padres? Que el niño no sabe nada. Señora, ¿usted cree que un niño no sabe nada? Un niño sabe cuando una mamá está triste, un niño sabe cuando hay problemas en la casa, cuando no hay dinero para comprar ciertas cosas. Los niños saben, a veces saben más que usted. Entonces, conéctate, corrige. No te conectes, no hay corrección. Un estilo de crianza se basa en la conexión, en la que tiene en cuenta las necesidades más profundas de su hijo. Y a veces estamos más conectados al celular. A veces estamos más conectados como padres a las redes. Llegamos a casa y seguimos con el celular y el niño jugando solo en el cuarto. Y nada más cuando lo llamamos a comer y se le cae el vaso, ahí es el berrinche y todo, pero no nos conectamos cuando llegamos a la casa con ese niño. Por lo tanto, la corrección va a terminar en berrinche. Tipos de conexión. Hay niños que a veces, primera foto, esta que está aquí,
Hay veces que el niño no quiero hablar, no quiero hablar, estoy molesto. Ok, pero nos podemos poner de espalda y no hablamos. Y lo aceptan. Esto es lo que llamarían los momentos de conexión sin hablar. No quiero hablar, pero te tomo la mano, segunda foto. ¿Puedo tomarte la mano? Hasta que te calmes, vamos. Sí, a veces me pasa lo mismo. Si no quiero hablar, sobre todo cuando el jefe me dice algo, no quiero hablar. A veces sentarse así de espalda, como aparece en esta tercera foto, donde no quiere estar enfrentado a tu cara, pero quiere que estés al lado. Y esta es la que más me gusta. Cuando puedes, ese padre de 1,80 m se puede bajar y tomarle la mano a su hijo para conectarse con él, para poder corregirlo. Entonces eso yo lo llamo las posturas de corrección. Ya esa postura del año 50, te vas al cuarto y no salgas hasta que seas grande. Eso no funciona, hermanos. Eso no funciona, amigos. Eso no funciona, padres. Y cuando vamos a las estrategias, hay varias estrategias que se las voy a dar rapidita, pero necesito que no se olviden de las 2 preguntas que hice, de la actividad que hice, porque estas estrategias nos van a ayudar en esas actividades. Existe la estrategia que le llamamos la rueda de poder. La usan en preescolar, la usan en primer grado y usted la puede usar en casa. Y es darle la oportunidad a su hijo de que tener una rueda de solución de problemas. Cuando estoy molesto, ¿qué puedo hacer? Realizar otra actividad, vamos a hacer una actividad de juego, piedra, papel o tijera, y te ríes, piedra, papel o tijera, o sigues molesto. Puedes ser muy creativo. Me disculpo, en lo que te salga es lo que vamos a hacer. Y esa rueda se hace juntamente con él. En los momentos que estés molesto, vamos a ver qué soluciones podemos darle a esta situación. Sabes que al niño le gusta jugar. Sabes que el niño aprende más jugando y aprende más cuando los padres intervienen en ese juego. La rueda que lo llamamos tiempo fuera, que no es el tiempo fuera, sino el tiempo fuera positivo, que no es irte al rincón como hacían anteriormente en el colegio, le ponían unas orejitas de burro. No, ese tiempo no. Es aquel que tú haces un lugar en la casa donde le permites al niño, estás molesto y te entiendo. Yo también estuviera molesto si vengo tan bravo del colegio. Quédate un rato allí, lee un libro, puedes jugar con tus juguetes hasta que te calmes. Eliminar el tiempo fuera negativo e invitar a los niños a ayudar a crear un área de tiempo fuera positivo, al que puede elegir ir cuando le puede ser útil un tiempo para él solo. Pregúntese usted como mamá, ¿usted no tiene tiempo fuera? A veces las mamás usan el baño cuando se están bañando en su tiempo fuera, el tiempo que se toman un café, que le dicen, ahorita estoy en paz, déjeme tomarme este café. Los padres también usan tiempo fuera. ¿Ustedes creen que los hombres no usan tiempo fuera? Estoy ahorita jugando, está jugando Messi, quédense quieto ahí. No me moleste. Los adultos tenemos tiempo fuera. Ah, ¿por qué los niños no? Porque los niños no pueden hacer eso. Entonces, tenemos que darle soluciones. Rueda de poder, tiempo fuera, poner reglas visibles con dibujos o palabras. En caso de los niños que no hablan todavía, le puedes poner dibujos. La hora de comer, la hora de bañarse. ¿Cómo establecer límites o reglas? Número 1, reglas claras y cumplirlas siempre. Evitar el hoy se cumple, pero el siguiente día no. Esto pasa mucho en la consulta. Tú les pides a los padres, vamos a hacer las reglas, las hacen y la primera persona que irrumpe, que no cumple la regla, es los padres. Y ellos te lo dicen. Le dijiste a mi papá que abrazara, no me abrazó en toda la semana. Te lo dicen. Establecer límites y reglas en positivo. Evita el no. Esto es difícil para los padres. Si yo le pongo la segunda tarea, que es esta, traten esta semana evitar la palabra no cuando tu hijo va a decir algo. No puedes, no vas a ir, no te lo puedo comprar, no. Eso es algo común en los padres. Y ya el no, ellos te dicen, no te lo voy a decir porque vas a decir no. Explicar por qué se establece
lo que vas a hacer, esa ley o esa regla o esa norma, el beneficio que vas a obtener, tanto tú como él. Que ambos padres estén de acuerdo en cumplirla siempre. Aquí olvídese del padre policía bueno, policía mal. Díselo tú, dile todo lo malo tú. No, muchas veces los padres, lamentablemente, dejan toda esa función socioemocional en en los hombros de las mamás. Y las mamás se convierten en la mamá mala. Es la que le manda a comer el brócoli, es la que dice haga la tarea, es la que quita el videojuego, es la que quita el internet. Y el papá es como el bueno. Y eso no puede ser. Los dos tienen que estar de acuerdo. Y si mamá pone una norma, papá la cumple. Si papá pone una norma, mamá la cumple. No, déjalo un rato más. Vamos a negociar un rato. No, no negocie. Es- eh, los hábitos no se negocian. Estas reglas no se negocian. A menos que pase algo fuera de lo normal, eso no se negocia. Y poner reglas visibles, como ya le dije. Todo este material, por amor a este grupo y al doctor que me invitó muy cordialmente, yo se los voy a hacer llegar en PDF para que lo tengan, lo repasen. Si no estuvo su esposa, su esposo, lo puedan compartir. ¿Ok? Luego tenemos una que me encanta, es la técnica de semáforo. Se llama el semáforo de las emociones. Es una técnica que se utiliza mucho, donde yo la utilizo mucho en el trastorno del espectro autista y la entienden muy bien. Lo que es la luz roja cuando tienes que tranquilizarte ahí, parar, alto, alto. Ante lo que está pasando, cálmate, quédate ahí paradito. En rojo uno se queda, ay, con esa, te acuerdas, con esa rabia. Pero ante la luz amarilla uno piensa las soluciones a ese problema y sus consecuencias. Y cuando ya está calmado, adelante, sigue adelante. Pon en práctica la mejor solución que se te ocurrió. Esto lo pusimos en consideración el año pasado en un salón de clase porque había muchas situaciones de agresividad y funcionó muy bien a la maestra. Después lo llevé a varios padres que tenían esa agresividad en casa, ese berrinche, y funcionó muy bien con estos padres. Y si quiere más de esta técnica, la puede poner en YouTube, cómo aplicar la técnica del semáforo en mis niños. Y te la explican paso a paso y te dan hasta los moldes para hacer esta estrategia. Es muy buena, funciona, pero como les dije, lo que te funciona, hazlo. Lo que no, bueno, no es para ti. La técnica de semáforo empleada para que los niños aprendan a gestionar sus emociones. Ese es el objetivo de esta técnica, en donde el alto implica que te tranquilizas, piensas antes de actuar. Esta técnica también la he tenido que utilizar con las parejas. A veces las parejas se gritan, se dicen cosas que no se deberían de haber dicho porque no lo piensan y actúan. Y cuando hay una situación conflictiva en una pareja, a veces es mejor guardar silencio, pensar antes de actuar. Y cuando ya pensaste, actúa, porque algunos padres y algunos esposos se quedan toda la vida en rojo, pensando en qué iban a hacer. En cambio, las mujeres rápido somos rojas. Lo segundo es el amarillo. Piensa, busca una solución a esta situación que te acaba de llegar. Todos los días hay un problema, pero piensa cuál es la mejor solución. Antes de gritar, antes de explotar, antes de decir lo que te vas a arrepentir mañana. Y verde, adelante, pon en práctica la mejor solución que tienes. Esto lo puede aplicar para sus hijos y para la pareja. Y cuando su esposo se quede en rojo mucho tiempo, y mira, mira, hay que pasar al amarillo. A ver, ¿qué solución le das? ¿Ok? También las rutinas. Siempre he dicho la importancia de las rutinas. Una casa que no tenga rutinas es una casa que puede ir a la deriva. En toda casa tiene que haber rutina, tiene que existir normas, despertarse, arreglar su cama, cepillarse, vestirse, peinarse, todas
lo que usted hace en su casa, porque algunos se bañan en la noche, otros en la mañana, usted la hace según su hogar. Y entonces usted hace sus rutinas para sus hijos. Debemos comer en la mesa. Debemos estar a la hora aquí como familia. Los viernes tenemos un tiempo de ir al parque todos. O sea, cuando uno hace rutinas, uno se está alargando en lo que es la verdadera disciplina, porque el niño está aprendiendo que tiene todo un día y una hora y un porqué. Luego tenemos esto que yo lo hago mucho. Cada niño es diferente. Hay niños que aprenden las rutinas así, hay otros que no. Hay otros que hay que ayudarlos con pictogramas, con su personaje preferido. Hay niños que hay que ayudarlos. Entonces, rutinas que se convierten en hábitos es lo que realmente es el objetivo principal de esto. Invitar a los niños a ayudar a crear un cartel de rutinas, mañana, hora de dormir, quehaceres, y darle la oportunidad de marcar lo que él logró en la semana. Y después me doy cuenta de 15 días que ya esta primera línea lo hacen sin necesidad del cuadro, porque se convirtió en hábito. Y entonces comienzan a cambiar los cuadros, que ya es menos tiempo televisión, como algunas me colocan, tiempo para organizar sus tareas, tiempo para asistir a su música, o sea, el niño va cambiando. Y a mí me gusta ver cómo va creciendo y va cambiando también sus objetivos. Y antes tenía que decirle 20.000 veces que se cepillara, ya no, ya lo hace solo. Y así es la vida, es enseñar para objetivos a largo plazo. No te vas a quedar diciéndole a uno de 18 años, cepíllate. Y miren cómo yo las hago. Yo las hago siempre con su personaje preferido. No se los mando a imprimir, yo se los doy a los padres por WhatsApp para que los padres me lo notifiquen y no sienta el niño que es el papá que está haciendo eso, ¿no? Sino que soy yo. Y cuando es así, da mejor resultado a largo plazo. Entonces, este tipo de actividades son muy buenas y creativas. Y por último, lo que hablamos, antes de estar premio y premio y premio, elogio y elogio, enseñar a los niños el que se le da muchos elogios, enseñan a los niños a dependientes de lo que es, pórtate bien y te doy esto, pórtate bien y te doy una estrella, pórtate bien y tienes esto. No, es más que todo, el elogio es el aliento. Y aquí está la diferencia. En el elogio, qué listo eres, cariño, qué orgulloso estoy de ti, eres un genio, eres maravilloso. El aliento es, te has esforzado mucho, realmente te mereces ese sobresaliente que te pusieron. Estoy segura de que te sientes muy orgulloso de lo que conseguiste. Ahí estás realmente dando aliento el esfuerzo que él hizo, no elogiándolo como siempre, como que si fueran palabras repetitivas. La segunda tarea que van a hacer es ese cuadro que acabo de pasar de rutinas. ¿Cuáles rutinas colocarías aquí a tu hijo que no está haciendo? No puede pasar de esta cantidad. Tiene que ser un promedio de 4 a máximo 5. Y si lo haces en la semana, me lo puedes pasar y te ayudo con el personaje de tu hijo. Así que esta videoconferencia viene con estrategias, vamos a decir, añadidas a este grupo. Ok, con esta actividad quiero decirle que hay muchas estrategias que podemos tener, muchas. Si seguimos en este taller, pues yo les pasaría todas las estrategias que tenemos. Pero lo más importante es la estrategia que te funcione a ti. No todo va a funcionarte. Tú vas a tomar la que realmente te funcione. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan especial que tuve. Siempre para mí México es uno de los países que más admiro porque he trabajado mucho a nivel de consultas online con familias en México y he tenido la oportunidad de dar varios talleres a nivel de esta plataforma
y me encanta la forma como ustedes manejan muchas de las cosas que hacen a nivel familiar. Y como todos necesitamos ayuda, como todos necesitamos realmente sentir que podemos tener estrategias que nos ayuden a tener una familia que no funcione. Así que vamos ahora a las preguntas y Y si o me alguna por respuesta. favor de dejar de compartir pantalla. Ujú, Gracias. vamos. Sí, bueno, aquí hay unos comentarios. El profesor Fidel Oliveros te felicita y dice, la profesora Natalie, la felicito por, sus aportes, siempre actualizada y contribuyente con esta crianza respetuosa y consciente desde la Fundación Mochila de Sueños del joven Simón. Validamos sus aportes como especialista en el abordaje de niños con alguna condición del neurodesarrollo. También hay felicitaciones de Froilán Guerrero desde la Ciudad de México. El, la doctora Sandra Charis Santiago también. El doctor Mendoza dice que tiene razón, que gracias por el tema. Saludos desde la Ciudad de México. El doctor Salim también. eh, es el doctor Norberto Salim López. También el doctor Mendoza dice, pregunta, dice, si alguno de los padres sufrió violencia y no se atendió, ¿cómo se ayuda ahí? Más específico, madre soltera y bebé producto de un abuso de la madre. Gracias. Sí, ¿Quieres comentar algo? ok. Hay una cosa que yo siempre le he aconsejado a los padres, sobre todo cuando uno tiene los hijos, es que se da cuenta de lo roto que puede estar, porque Ujú. se empieza tu rol de padre y no dudes en buscar la ayuda. Inmediatamente cuando tú sientas, wow, estoy haciendo esto mal, busca la ayuda. Hay terapeutas, hay psicólogos clínicos, hay psiquiatras que que te pueden ayudar en esta labor. Y después ellos citan a la familia y hay lo que se llama el restablecimiento de esos lazos emocionales rotos. Y en cuanto a la señora que están criando los hijos solos, pues señor, esto es algo lo que llamaríamos muy común. Esto tú lo ves en nuestra sociedad, cuando los padres se van y usted tiene que criar a su hija solo, cuando hay un abuso y usted decidió eh, tomar el reto de que ese niño estuviera. ¿Qué es lo más recomendable? El apoyo de los familiares, de los padres, de los abuelos para esa madre, no dejarla sola. Esos adolescentes que tienen niños a temprana edad, hay muchos padres que, bueno, te vas de la casa. Ok, ese irte de la casa, ¿qué implica? ¿Por qué no mejor lo ayudamos y vemos cómo resolvemos estos conflictos? Lo que estamos hablando, los conflictos se resuelven. Si no se resuelven, son consecuencias futuras y no podemos permitir esto. Tenemos que tener la valentía de reconocer mi problema y de darle una solución. Muy bien, muchas gracias. Gabriel Zúñiga Flores dice, profesora Natalie, gracias por la conferencia. Desafortunadamente, el gran problema de la educación de los hijos es que los padres no se capacitan para ser padres. Pues sí, es un problema común. Eh, Bueno, aquí creo que le voy a decir algo, doctor Eduardo. Nadie está preparado para ser padre. Vamos a decirlo así. Eso es algo que, mira, si usted, bueno, voy a prepararme para ser padre. Ok, estudias, está bien, tienes una profesión, pero cuando llega ese niño a tu vida, tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y es ahí donde debes buscar las estrategias. Igual cuando eres abuelo. Nadie sí. se prepara para ser abuelo, pero cuando tienes a tu nieto y te dice tu primera frase, dices, wow, tengo que seguir preparándome porque lo que viene es tremendo. Entonces, ese de prepararme, no.
prepárate y listo, ya. Tienes al niño a escuela para padres, métete en un curso, busca asesoría, busca grupos de apoyo familiar. O sea, no, eso no es una excusa, porque es como casarse, nadie está preparado para casarse, algo así. Yo creo que suplen mucho el Ujú, deseo. O sea, me voy a explicar. ajá, Eh, a veces, en la ignorancia que uno puede tener, pero el sentimiento del amor supera todo y te superas tú mismo para hacer cosas lo mejor que puedas. No quiero así decir es. que las ideales. No, 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 yo creo que es demasiado, pero porque considero que hay muchas formas, no solamente una, pero buscas la mejor que te acomode a ti. Eh, Ujú, Sandra Charis dice, excelente plática. ¿Y se realiza talleres en línea? Es una pregunta. No sí. sé, te pregunto. Bueno, el doctor Eduardo ha tenido esta, yo lo diría así, innovadora experiencia de poder darle videoconferencias a este grupo de profesionales y padres, y yo pienso que esto se debe continuar. Así como dije, voy a hablar de niños, me gustaría hablar de la adolescencia, de cómo está ahorita la situación con las redes, que preocupan y los padres a veces ni se dan cuenta. Así que Y, son caminos que se abren, ¿verdad, doctor? sí, y para contestarle a, a Iris Granado, Ujú, perdón, a Sandra, es de que estamos pensando en hacer una serie de talleres de 4 horas, no puede ser de menos, y es un poco eso. difícil hacerla de más, y vamos a tratar de tener estrategias muy específicas de este tipo. Parte de la invitación que le hice a Natalie es porque en noviembre vamos a tener un simposio de crianza con propósito, y ya hablaremos ahí un comentario. Iris Granazo dice, excelente ponencia y gracias por las estrategias. Eh, Rosiles García dice, tan bella mi doctora Arroyo. Ay, muy bueno, bienvenido. Froilán Guerrero, de la Ciudad de México, gracias, excelente ponencia y labor por padres e hijos. Lilia Mendoza, muchas gracias por compartir sus saberes. El doctor Amén. Mendoza agradece. Rosilek García dice, tan acertada, inteligente y oportuna. Me gustó mucho y me gustaría profundizar más en el tema de los preadolescentes, las limitaciones ante los estereotipos en las redes sociales, homosexualidad y pare de contar. Dice, igual los niños, Froilán dice, igual los niños dicen, no hay escuela para hijos. Pues sí, también. Eh, Muy bien, gracias. Bueno, Sí, yo quiero comentar algo que a lo mejor es oportuno, porque si nos damos sí. cuenta y hacemos un acto de contrición, decimos, caray, pues yo fui papá, hice mi mejor esfuerzo, pero ciertamente traía una imagen, una idea que se plantea de que pues a los hijos hay que enseñarles cómo es el mundo, vivir en él y prepararlos para cuando ya no estemos en su toma de decisiones. Me imagino que es así de fácil para decirlo, claro que es más complejo, pero vienen las diferencias en el padre ausente, ya sea físicamente o mentalmente, o la madre. Acá en México, la madre es fundamental, ¿verdad? Y creo que en todos los países, Ujú, platicábamos antes de empezar esta videoconferencia de esas circunstancias, pero creo que es muy importante en el caso de los varones y de las mujeres tener las imágenes y la comparación. Ya sabemos del Edipo y toda esta serie de cosas, pero hasta ahí uno pensaba, bueno, los hogares que no están constituidos, o ujú. como se mencionaba, una madre Soltera. soltera, etcétera, pero realmente se vuelve muy complejo y quiero agregar, para no extenderme mucho, la influencia que tienen los abuelos y la bendición que tienen algunas familias
o personas hasta de tener bisabuelos. Ujú. Entonces, ciertamente, aunque no pertenecen a las mismas generaciones, costumbres, hábitos o crianza, es muy enriquecedor. El problema actual, desde mi punto de vista, es que muchos padres jóvenes con hijos escolares o ya adolescentes no quieren que los abuelos participen. Y hay una lucha. Y creo que Sí. ha sido generacional que dicen, vas con el abuelo y él te permite todo o la abuela. Mm. Viene acá y el abuelo tiene la culpa o la abuela de que tú no te disciplines porque sientes que tiene autoridad o me roba autoridad. Autoridad. Entonces los abuelos, como yo, en mi caso, no está muy bien que me ponga de ejemplo, pero yo nada más soy abuelo y cada vez que hay que educar o dar permisos o cosas así, lo primero que hago es pregúntale a tu mamá, ¿verdad? Ella que se, que se aviente el problema, ¿verdad? Que enfrente Sí, el lo problema. mejor. Yo nada más Eres sabio. te va Doctor a Eduardo, educar, usted es sabio. Usted es sabio. Lo pero la que felicito. te va a educar, pues es tu mamá, tu papá. Y pregúntale a ellos. Y lo que ellos decidan, me parece bien. Lo ¿Eh? creo. Es lo mejor. Eh, Eso es una sabiduría. bueno, pero también hay desviaciones. Ujú. Y hay mucha influencia que ejercen personas ajenas a los padres. Dije en el mejor de los casos, pero hay otras cosas que no son tan buenas. Por Eso es así. ejemplo, ahora se acostumbra que muchos jóvenes o niños tienen amigos virtuales o a la Mm, distancia. Y entonces, lo más fácil es que intercambien ahí las cosas de su generación, pero hay muchas perversidades, por decirlo de alguna manera. sí. Y el niño va trastornando su visión de la vida y lo que tiene que vivir. Entonces, estamos viendo problemas con chicos inteligentes, bien dotados, sanos, etcétera, que dicen, yo ya no quiero estudiar porque yo me voy a volver influencer y así voy YouTuber. a ganar dinero, ¿verdad? Es más, yo tuve un paciente adolescente que me decía, yo estoy esperando un poquito porque voy a ser stripper. Le digo, ¿qué? Sí, sí, voy a ser stripper. Eso Bueno, es así. ¿qué es lo que ha pasado? Y- ¿Cómo han cambiado los objetivos? ¿Cómo han cambiado los objetivos de vida? Eso es correcto. Bien. Entonces, el comentario viene porque tú mencionaste, pues lo que se había vivido en los 50 y 60, que es lo que a mí me toca, ¿verdad? Y efectivamente era una educación muy enérgica, con golpes, no tenía una oportunidad, pero creaba mucha rebeldía en Ujú. algunas personas. Y algunos se perdían por esa rebeldía, otros no tanto, pero a Sí, otros les iba muy bien. sí. A lo que quiero llegar es que esos cambios generacionales, con diferencias muy marcadas, finalmente debería de juzgarse a los padres por el resultado en sus hijos. Pero voy a poner un ejemplo común. Si la mamá con una muchacha adolescente, esa mamá tiene tres hijos de diferente papá, Ujú. ¿verdad? Lo más fácil es copiar el rol que le sirve. Y verdaderamente el triunfo, el éxito, diría yo, es romper la cadena. Ujú. Y romper la cadena representa tener información, tener Oportuna. opiniones, pero sobre todo que el individuo esté totalmente convencido. Y para convencerse hay que conocer el problema y Ujú. tener la voluntad o el gusto de aspirar a ese cambio que debe de ser bueno, me imagino yo, si está buscando esa solución. Y yo creo que de esa manera podemos hacer nuestra catarsis, porque me encantó eso de que, pues, ojalá hubiera escuela para padres. Aquí en México se hizo un Sí. intento de dar escuela para padres. En realidad es una idea inglesa, porque en Inglaterra se acostumbraba que las personas, Ah, primero andan noviando, ah, después viven juntos y ya después de vivir juntos deciden casarse y hacen un plan
para que se embarace la mujer, en qué fechas, etcétera. Y antes de que nazca el bebé ya tienen su recámara con su cuna y todo. En México es un poco al revés. En Venezuela igual, es al revés. Primero hacen el niño, después ven si funcionan, ¿verdad? Después ve si van a estudiar, qué profesión van a tener. Eso es Sí, así. pero la culpa no es de los jóvenes. Desde mi perspectiva, es el fracaso de los padres. Ujú. Los padres deberían de haber puesto una resistencia, una información, etcétera, pero cuando no se logró eso, pues hay que darles un apoyo, ¿verdad? Pero es un fracaso de los padres. Así como pienso que también es un éxito o un triunfo o una graduación del padre o la madre cuando su hijo o hija le consulta qué hacer con su hijo. Es como darle un reconocimiento, ¿verdad? Sí, De que es una autoridad a la que yo puedo recurrir. Eh, así Finalmente, mismo es. creo nos hemos pasado muchísimo ya del tiempo. Tenemos media hora que ya debería de haber terminado, pero Ya, la verdad es que está muy bueno y, qué bueno. creo que hay otros, tomé varios comentarios de por ahí, sobre todo en Facebook, pero pues quiero pedirte, Natalie, si nos haces favor de mandar un mensaje final antes de que cerremos esta transmisión. Una de las cosas que tenemos que entender como padres, que somos para nuestros hijos ese barco donde ellos están y viajan por la vida. Si ese barco está a la deriva, tus hijos también estarán a la deriva. Pero si ese barco tiene su brújula clara, sus objetivos como padres, ese niño llegará sano y salvo a puerto. Preocúpate no solamente por corregir, sino por conectarte con ese niño para que tenga esa confianza, como bien dijo el doctor, de consultarte como padre, ¿qué puedo hacer, mamá? ¿Qué puedo hacer, papá, ante esto? Esa es la mejor satisfacción que tú puedes tener como padre. No es bueno poner este ejemplo. Yo le doy muchas gracias al Señor. Yo tengo un hijo ingeniero con su esposa y su hijo, y tengo una hija que se va a graduar esta semana de médico. Y una de las frases que me dijo mi hija en esta semana es, yo no tengo palabras para agradecerte a ti y a mi papá por todo lo que han hecho por mí. Esas palabras me dieron a mí la fortaleza de creer de que si tenemos esa brújula, ese barco va a llegar. Eso es lo único que te tienes que preocupar. Y haz las cosas que te funcionen. A lo mejor le funciona al vecino, pero no me funciona a mí. Comienza a hacer las estrategias. Si tienes que ir a terapia, si tienes que empezar a hacer escuela para padres, hazlo. Lo importante es que tengas las herramientas necesarias para ayudar a tus hijos y a tus nietos, porque uno no se queda en los hijos, uno sigue a los nietos. Así ¿Ok? es. Voy a poner aquí, porque como les mandé una tarea, ustedes van a decir, bueno, ¿y a dónde voy a mandar la tarea? Porque Sí. no sé, ¿dónde puedo mandar esta tarea? Déjame ver dónde la van a mandar para que la podamos corregir. A ver si se recuerda, doctor, cuál era la tarea para que se los diga a ellos. A ver, a ver. No, no me, a mí me A pones ver en si una... a ver si se recuerda. Lo primero es preguntarle a sus hijos, escuchen bien, preguntarle a sus hijos qué piensan de usted, de mí como mamá, como papá. Eso es lo primero. Ellos van a decir, ¿qué les dije? No, ustedes son perfectos, pero saben que no es así. Ellos necesitan que usted les diga a ellos también lo que les preocupa. No importa la edad que tenga, los niños entienden, sea la edad que sea. Y después me lo van a enviar las respuestas que dieron sus hijos. Ajá, y la pregunta es, ¿dónde me lo van a enviar? Aquí. Este es mi WhatsApp. Y también me pueden conseguir en Instagram como orientación de conducta.
pero prefiero que me lo manden en WhatsApp para yo poderles dar el cuadro, hacerles un cuadro familiar. Traten de Creo que hacer se tiene esa, la ajá, clave internacional. ajá, más 58, falta más 58, lo que pasa es que para Caracas. Para el celular, adelante le pones un más y el número 58, porque estoy en Caracas, Venezuela. Ok, necesito la información y yo les voy a ayudar. El que quiera hacer la tarea. Y como dijo por ahí uno, bueno, ¿cómo comienzo? Comienza con esto. Comienza simplemente haciendo las preguntas para de verdad saber cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de mi casa? Y ahí arrancamos. ¿Está bien? Entonces ahí dejo el número y como les dije, también le voy a mandar al doctor el PDF de toda esta presentación para que usted la tenga, la revise y pueda también trabajar esto en casa. Esta, véalo como la primera escuela para padres. Muy Muy bien. sencillita. Me Bueno, gustaría muchas que, gracias. me gustaría que pusieras el teléfono en el chat, porque Ah, parece ok. que no se Ya veía voy. bien. Déjame ponerlo. Quiero, antes de cerrar esta transmisión, excelente. Bien, nos pasamos mucho del tiempo destinado, pero estuvo muy bueno y todavía hay para más. Pero yo quisiera tocar un punto antes de cerrar porque tengo esta inquietud de que a veces cuando fuimos niños nos quejábamos de nuestros padres y veíamos defectos muy serios en ellos. Ujú. Cuando nos hacemos mayores, eso de que nos quejábamos, hay que romper la cadena para Sí, ser congruentes. No tenemos que hacer lo que hacían nuestros padres. Nosotros tenemos que ser diferentes y no tienen por qué pasar nuestros hijos o nuestros nietos por lo que pasamos nosotros. así Hay que es. romper cadenas. Entonces, quiero agradecer a los que se unieron en Zoom, en Facebook, en YouTube. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Los invitamos para pasado mañana, que vamos a tener una videoconferencia también. Y este video estará en unos minutos más. Quiero desearles una buena noche Igual. y nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga. Buenas noches. Y buenas noches.